Presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión, ya en compañía del diputado Elías Jau, en representación del Estado Miranda por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Gracias a usted por venir. A apenas horas de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, ¿qué resumen o qué balance nos puede hacer sobre ese acto que vimos el día de ayer que ocurrió en el Parlamento? Bueno, en primer lugar, que se sigue desmontando con los hechos y con la verdad toda la matriz de opinión que la oposición ha querido montar, tanto a nivel interno como internacional, sobre la democracia venezolana. Fuimos un proceso electoral donde las fuerzas revolucionarias sufrimos un revés importante, reconocimos los resultados, luego decían que no íbamos a permitir instalar la Asamblea Nacional. Ayer se dio pacíficamente 2 movilizaciones de quienes apoyan a las fracciones contrarrevolucionarias y de quienes apoyan a la revolución. Se instaló el Parlamento, se eligió la Junta Directiva, se juramentó la Junta Directiva, nos juramentamos ante la Junta Directiva contrarrevolucionaria en cumplimiento de la Constitución, los diputados y diputadas del bloque de la patria, y luego lamentablemente hubo una violación al reglamento, ¿no?, que hizo que nos retiráramos de la sede de la Asamblea Nacional, dado que nosotros estamos dispuestos a debatir sin ningún temor todo lo que haya que debatir. Para eso fuimos electos por el pueblo, pero siempre en el marco de la Constitución y del respeto al reglamento interno y de debates de la Asamblea. ¿En qué consistió esa vulneración al reglamento que hizo que ustedes desocuparan sus curules y abandonaran el hemiciclo? La Constitución de la República es clara sobre que la Asamblea Nacional iniciará sesiones el 5 de enero y luego para instalarse. Luego el reglamento interior de debates, desde su numeral 1 hasta el 9, establece qué es lo que va a pasar el día de la instalación de la Asamblea. Y fundamentalmente es la instalación, el chequeo de las credenciales, la elección de las autoridades de la directiva de la Asamblea Nacional, su juramentación, la juramentación a los diputados y diputadas, y ya concluye. Y el presidente de la Asamblea, bueno, se estila, emita un discurso y convoque a la primera sesión ordinaria. E incluso tiene la posibilidad el presidente de la Asamblea de convocar a una sesión extraordinaria el propio día o el día siguiente si querían tratar temas de urgencia, pero que sin previo conocimiento de nosotros como bloque parlamentario se le dé el derecho de palabra a un diputado de la oposición para introducir un conjunto de temas que nosotros no conocíamos, que no estaba en la agenda previa, porque ya está estipulado en el reglamento lo que iba a pasar y lo que ha pasado consuetudinariamente en los últimos parlamentos. Diputado, ¿qué opinión le merece, qué piensa usted sobre ese paquete de leyes que ha anunciado la bancada de oposición que va a promover como prioridad legislativa? Sí, después luego obviamente fuimos informados de lo que allí se pretendió discutir sin que hubiese un conocimiento previo por parte del bloque parlamentario de la patria, un conjunto de propuestas legislativas que hizo el diputado Borges, ¿no? Nosotros ya sobre esos temas hemos adelantado opinión. Sobre el tema de la amnistía, nosotros como fuerza mayoritariamente integrada por hombres, mujeres y jóvenes que profesamos la fe cristiana y la totalidad compartimos los valores cristianos, que son los mismos del socialismo, creemos en el perdón, pero el perdón no puede ser un autoperdón, ¿no? Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo donde ha habido conflicto, solamente sí ha pasado en la dictadura de Augusto Pinochet, que se autoamnistiaron los represores, en la dictadura de Videla en Argentina y la dictadura de Alberto Fujimori en el Perú en 1995, ¿no? De manera que una ley donde los victimarios se autoperdonan sería un grave precedente en la lucha contra la impunidad y la lucha por la defensa de los derechos humanos. En segundo lugar, bueno, hay otro conjunto de leyes que no conocemos en detalle. Nosotros siempre vamos a estar en disposición de aprobar leyes que amplíen la protección y los derechos sociales de nuestro pueblo. De hecho, tenemos 16 años aprobando leyes y no solo aprobando, sino ejecutando políticas que nos han permitido construir 1 millón de viviendas en la cual hoy las familias tienen una propiedad familiar
y la vivienda no es una mercancía, sino un derecho humano en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hemos incrementado de 300.000 pensionados a 3 millones de pensionados. Que se les quiere otorgar ticket alimentación, perfecto, vamos a debatirlo. Pero los 3 millones de pensionados fueron logrados en revolución. Esos 3 millones de pensionados a los cuales se propone darle un ticket de alimentación. Vamos a discutirlo y vamos a aprobarlo, siempre que queden claras las fuentes de financiamiento de esas medidas. La ley de producción nacional no la conocemos en detalle, pero si alguien ha estimulado con leyes, protegiendo y dando preferencias a la producción nacional, ha sido la revolución bolivariana. Hay otros elementos que han impedido que eso tenga un resultado a la altura de las necesidades del país. Bueno, vamos a debatirlos también. Diputado, el presidente Nicolás Maduro anunció cambios en el gabinete y también una emergencia económica. ¿Qué podemos esperar los venezolanos que venga? ¿Qué medidas podrían ser anunciadas? Mira, nosotros nos tomamos muy en serio, empezando por el presidente Maduro, los resultados electorales del 6 de diciembre. Nosotros como fuerza política tenemos como práctica y como valor la rectificación de nuestros errores, ¿no? Pero no para autodestruirnos, sino para corregirlos, avanzar y seguir el camino de la construcción de un proyecto que creemos justo para Venezuela y para el pueblo venezolano. Por lo tanto, el presidente, bueno, entendió y comprendió varios de los mensajes que se enviaron, especialmente por los casi 2 millones de votantes históricamente chavistas que se abstuvieron de participar en el proceso electoral, y ha venido tomando un conjunto de medidas, algunas de carácter ya público, expresadas en las últimas leyes habilitantes que promulgó, y también en la estructura y funcionamiento interno tanto del partido como del gobierno, y ahora va a anunciar un gabinete que exprese un poco las demandas y las preocupaciones que el pueblo venezolano tiene acerca del funcionamiento del gobierno nacional. De manera que el presidente, en uso constitucional de sus facultades, va, bueno, a nombrar o a ratificar un conjunto de ministros. ¿Con cuáles expectativas y con qué propuestas va la bancada del PSV a legislar en este nuevo periodo que recién inicia? Mire, en primer lugar, nosotros vamos con una agenda de preservación de la estabilidad y el respeto a la institucionalidad democrática venezolana. Eso es un punto fundamental para garantizar la paz de nuestro país y el desenvolvimiento, bueno, de la actividad del hombre, de la mujer venezolana que quiere vivir con tranquilidad, sin desasosiego, sin angustia, sin chantajes económicos o de violencias o de golpes de Estado que permanentemente se profesan desde la oposición. En segundo lugar, a profundizar el conjunto de las legislaciones destinadas a proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, a ampliar el sistema de protección social para garantizar la erradicación definitiva de la pobreza en Venezuela, especialmente de la pobreza extrema, a fomentar el desarrollo económico productivo soberano de Venezuela, ¿no?, desde el punto de vista de una producción que sea útil para todos los venezolanos y venezolanas y no solamente para una élite empresarial que se ha enriquecido y se sigue enriqueciendo a costa de la angustia y la zozobra del pueblo venezolano. También vamos a fortalecer los sistemas de autogobierno popular o a proponer, ¿no? Ahora, yo lo decía ayer, sabemos que en el Parlamento esas leyes revolucionarias o la ampliación y profundización de leyes revolucionarias que se requieren no van a ser aprobadas por la mayoría contrarrevolucionaria. Por eso nosotros vamos con el cuerpo legislativo que tenemos, especialmente del poder popular, a construir desde las calles, desde las comunidades, desde los consejos de trabajadores, desde las comunas, los consejos comunales, las alternativas y el avance y profundización de la democracia participativa y protagónica en Venezuela. Diputado, ayer en el discurso de su juramentación como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el diputado de la MUD, Henry Ramos Ayub, hablaba sobre, textualmente dijo, en 6 meses habrá un cambio constitucional de gobierno. ¿Qué piensa sobre eso? Bueno, ayer fue un día de muchas, se develó, se rasgó pues la vestidura de las verdaderas intenciones de la oposición, ¿no?, y de la verdadera dirigencia que se ocultó tras una manito y una frase para
lograr la victoria circunstancial que lograron. Vimos a una nueva mayoría parlamentaria eligiendo a la más vieja clase política que aún existe en Venezuela, ¿no? El viejo ADCAGE ha tomado la directiva y la conducción de la oposición venezolana, ¿no? En segundo lugar, manifestaron abiertamente su intención de que esto era apenas un paso y no como lo ofrecieron, un mecanismo para ayudar al gobierno, para ayudar al país, para buscar solución a los problemas, que la instalación de la Asamblea era un paso para ir hacia Miraflores. Está bien que en el marco de la Constitución lo intenten, nosotros estamos preparados, porque a nosotros sí no nos engañaron nunca. Nosotros sabemos que el objetivo final de todo el esfuerzo de la oposición no es contribuir a la felicidad social, a la producción nacional, al desarrollo económico del país, sino asaltar nuevamente el poder por parte de las élites que gobernaron a Venezuela. Y nosotros estamos preparados. En las circunstancias que ganáramos el Parlamento, sabíamos que venía la violencia nuevamente, el desconocimiento. Y si lo perdíamos y ellos lo ganábamos, sabíamos que iba a ser un aliciente para ellos de intentar, ojalá que sea así, por la vía constitucional, derrocar al gobierno, digamos, usar los mecanismos para salir del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Estamos preparados para cualquier escenario, para preservar la paz, para preservar la tranquilidad de Venezuela y sobre todo para defender lo que nosotros creemos y con nosotros millones de venezolanos y de venezolanas en un proyecto de una sociedad de iguales, donde podamos vivir todos con justicia, con dignidad, de un país soberano, de un país cuyos dirigentes no se subordinen a la oligarquía bogotana, como lo vimos ayer vergonzosamente presididos, dirigidos y alabando al presidente de Colombia, al expresidente de Colombia Pastrana, ¿no? Eso es vergonzoso. O saliendo encaravanados con la Embajada de Estados Unidos, con los vehículos oficiales de la Embajada de Estados Unidos. Los que creemos en un país independiente, soberano, que las decisiones las debemos tomar los venezolanos y que no debemos tener tutelaje ni del Reino de España, ni del gobierno de los Estados Unidos, ni de la oligarquía bogotana. Bueno, vamos a defender el derecho a un proyecto soberano, independiente y sobre todo de igualdad, donde todos podamos acceder a los derechos económicos, sociales, culturales, a que todos seamos reconocidos como sujetos políticos de transformación y no seamos otra vez marginados, excluidos, estigmatizados, como históricamente lo ha hecho esa élite que hoy controla el Parlamento venezolano. Otra de las promesas de esta asamblea con mayoría opositora es no aprobar más leyes habilitantes para el jefe de Estado. ¿Esto limitaría de alguna manera las actuaciones del presidente de la República? ¿Cómo harían en ese caso? No, yo creo que el Estado venezolano está dotado de un cuerpo de leyes. La primera de ellas es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para seguir profundizando la transferencia de poder al pueblo, a sus trabajadores, a sus trabajadoras, a las comunidades, para seguir ampliando y protegiendo y defendiendo de manera irreversible los derechos sociales, la gratuidad a la educación, a la salud, a la protección social, ¿no? A seguir estimulando un modelo económico productivo propio, no subordinado a las transnacionales, ni en el área petrolera, ni en el área alimentaria, ni en el área de las telecomunicaciones, ni energéticas, ¿no? Creo que hay un cuerpo constitucional y legislativo suficiente para que el gobierno revolucionario, junto al pueblo organizado, pueda seguir profundizando la democracia venezolana. Diputado, ayer el país estaba siguiendo la instalación de la Asamblea. Vimos que la fracción del PSV aceptó ir solo con 54 diputados, mientras que la oposición insistía en que tenían que ser juramentados los 112 elegidos, a pesar de que hay una sentencia publicada del Tribunal Supremo de Justicia por la impugnación de 4 parlamentarios, uno, el del PSV, y los 3 de la Mesa de la Unidad. Insisten en que van a ser juramentados, aunque eso no haya ocurrido ayer. ¿Qué pasa si eso se da? Eso sería un desacato al Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Y entraría de una vez en lo que advertimos, un conflicto de poderes. Quiero decir que recordar varias cosas. Uno, nosotros hemos acatado fallos del Tribunal Supremo absolutamente adversos. Recordemos aquello de los militares preñados de buenas intenciones que sostuvieron bajo custodia al comandante Chávez en abril del 2013. El presidente Chávez y nosotros lo acatamos, porque era el Tribunal Supremo de Justicia.
El gobernador de Amazonas, por cierto, Liborio Guarulla, es gobernador desde hace ya casi 15 años. Gracias a que la sala electoral del Tribunal Supremo suspendió el resultado en unas mesas que había hecho fraude la DECO Bernabé Gutiérrez, ¿no? Y que llevó a la repetición de elecciones que hicieron que Guarulla, lamentablemente que terminó siendo peor que Bernabé Gutiérrez, fuera gobernador de ese estado hasta este momento. De manera que el Tribunal Supremo debe ser respetado para lograr la convivencia y la paz de Venezuela. Hablando de eso, de convivencia y de paz, hasta el 2021 les va a tocar compartir en un espacio, tener en la curul de al lado a alguien que quizá no piensa igual. ¿Cómo van a hacer para hacer su trabajo parlamentario, para legislar, para llevar las diferencias en paz para beneficio de los venezolanos? Bueno, mira, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Y lo cortés tampoco quita lo chavistas. Yo ayer saludé a muchos diputados opositores que inevitable encontrarse en el pasillo, ¿no? Yo creo que las diferencias políticas no se pueden trasladar a diferencias personales y mucho menos a irrespetar o agredir la dignidad humana de nadie. Yo espero que el espíritu que priva en el Parlamento sea de un profundo debate de ideas, ¿no? Donde se evidencia ante el país con claridad los dos modelos que defendemos cada una de las fuerzas allí representadas, pero que nos respetemos en nuestra dignidad humana, en nuestra dignidad personal. Por lo menos yo tengo la plena disposición a hacerlo porque creo en eso. La primacía del ser humano, del respeto a la dignidad humana por encima de cualquier otro elemento. ¿Conoce la fecha, si ya se tiene, sobre cuándo iría el presidente de la República a su mensaje anual allá en el Parlamento? No la tenemos, pero tiene que ser antes del 15 de enero, tal como lo manda la Constitución, o hasta el 15 de enero. Son 10 días después de la instalación hasta 10 días después de la instalación de la Asamblea Nacional. Diputado, va esta tarde a esa sesión, la primera sesión ordinaria que se convocó. ¿Van los diputados de la llamada Bancada de la Patria? Vamos todos y todas los que estamos legalmente autorizados para ir, salvo el compatriota de Amazonas, que también fue objeto de la impugnación o la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Como lo dije al principio, nosotros no vamos a eludir ningún debate, ninguna confrontación política y de ideas. Lo único que pedimos es que se respete la Constitución y el reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Diputado, además del presidente, también los ministros están obligados a ir a rendir cuentas y la oposición ha dicho que no les va a temblar el pulso para incluso interpelarlos si hubiera motivos para hacerlo. Perfectamente pueden hacerlo, no sería la primera vez, ¿no? Nosotros fuimos en el año 2010, yo era vicepresidente ejecutivo de la República y fuimos a un proceso de interpelación en plenaria, ¿no? Y yo creo que sí les tembló, quedaron temblando de las verdades que esgrimió el gobierno revolucionario acerca de los avances, los logros que ha tenido la revolución en estos 16 años. Ojalá lo hagan y para que vuelva a relucir la verdad como relució en el 2010 acerca de la gestión, los logros y los avances de una revolución que como nunca antes ha logrado que el pueblo venezolano sea sujeto de derechos políticos, sociales y económicos. Gracias por esta visita, gracias por haber aceptado la entrevista. Gracias, muy amable. Conversábamos con Elías Aguas, diputado del PCV por el Estado Miranda.